Buenos días. Hoy entonces continuamos con el tema de HTML. La semana pasada terminamos con el HTML4, ¿no? que, que viene siendo la base, ¿no? Luego de esa especificación de HTML, de la 4, surgió el HTML5, que es la actual, ¿no? La versión actual. Entonces, ¿qué se hizo o sea, se revisaron las deficiencias que tenía la versión 4 de HTML y se generan unas nuevas especificaciones que no reemplazan totalmente el conjunto de etiquetas que ya vimos de HTML. Simplemente agregan nuevas funcionalidades que mejoran entonces en gran medida algunas etiquetas y el diseño en general, ¿no? Lo importante de esto es que las compañías que desarrollan navegadores se pusieron de acuerdo en respetar este estándar, ¿no? Y hacerlo compatible para, en muchos casos, facilitar de que el contenido que se desarrolle web se vea igual, ¿no? En cualquier navegador que se utilice, ¿no? Que esa era una de las desventajas que había antes, que en muchas compañías que desarrollaban navegadores creaban su propia etiqueta HTML y esas etiquetas HTML solamente funcionaban en sus navegadores. Y cuando se cargaban en otro navegador, entonces el contenido no se reproducía porque eran etiquetas como que exclusivas, ¿no? Entonces, bueno, eso se trató de evitar, ¿vale? Generar un estándar que fuera compatible o que estuviera de acuerdo a la mayoría de los desarrolladores con él, ¿no? Y eso es lo que se pretende. Entonces, bueno, vamos a ver también muy por encima y no vamos a profundizar, o sea, vamos a ver, por ejemplo, algunas características que son específicas, por ejemplo, el lienzo, el Canva que se utiliza para dibujar o crear imágenes vectoriales, no vamos a ver eso, simplemente vamos a indicar que se puede hacer, ¿no? Porque muchas de estas tecnologías que se incorporaron con HTML5 tienen su propia interfaz de programación, entonces eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y realmente es como que algo como muy específico, ¿no? Aquí yo agrupé las características que más se van a utilizar, ¿no? O que se utilizan regularmente en los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si, cuál fue el cambio que hubo con HTML5 y luego vemos un ejemplo donde vamos a poner en práctica eso, ¿no? Vamos a ver, corriendo esas nuevas funcionalidades. Eh, Dice, ¿no? Entender HTML5 es entender que hoy nos conectamos de teléfonos móviles, tabletas, notebook, computadores y otra gama de dispositivos, ¿no? Bueno, esta era una de las cosas que más te fallaba, ¿no? A la hora de la compatibilidad que hay, no tanto en los distintos tamaños de pantalla, sino en los distintos dispositivos y el software que se diseña para esos dispositivos, ¿no? Inclusive eh, los diferentes sistemas operativos, ¿no? Entonces, un poco complejo eh, crear un estándar que fuera compatible con todo, ¿no? Y que las empresas lo adaptaran, ¿no? Entonces, fíjense, podemos hablar de todas las empresas gigantes de la web, como Microsoft, Google, Apple, Adobe, Facebook, Yahoo, Mozilla. Todas estas empresas, entonces, ahora integran en su desarrollo
es un núcleo, ¿no? Hablamos que los navegadores entienden de HTML. Entonces, todas estas especificaciones de HTML5 y entonces facilitan el trabajo al programador, ¿no? Porque al ser compatible, entonces si yo estoy, por ejemplo, diseñando, utilizando Google Chrome, lo ideal es que si yo abro esa página en Firefox, debería verse exactamente igual. Entonces, eso es lo que se pretende con esto, ¿no? Al adoptar estas tecnologías, estas empresas, entonces, aseguran entonces una mayor compatibilidad con el código que se genera para ello. Entonces, ¿qué pretende HTML5? Bueno, lo que hizo fue que bueno, con HTML, la versión HTML5, se integraron dos nuevas tecnologías que de por sí siempre se utilizan en conjunto, que es la hoja de estilo o CSS y JavaScript, ¿no? Entonces ahora una de las etiquetas HTML de HTML5 utilizan script de JavaScript y estilos, ¿no? Entonces los integran de forma nativa, o sea que básicamente nosotros usamos la etiqueta y ya tenemos la funcionalidad, pero no hay que hacer más nada. También recuerda que yo les dije que el navegador como tal entiende de hojas de estilo y de JavaScript, o sea que estas tres tecnologías, HTML, CSS y JavaScript, ya vienen incorporadas en el núcleo de los navegadores. Entonces, no hay que hacer nada, no hay que instalar nada. Entonces ya automáticamente eh, la puede ejecutar, ¿no? El navegador, ¿no? Esa tecnología. Entonces, ¿qué hizo HTML5? Bueno, se aprovechó de que por lo general en los proyectos web se usa hoja de estilo y se usa JavaScript, entonces, bueno, incorporó algunas etiquetas donde integra estas funcionalidades, ¿no? Y entonces el que está desarrollando una página web no tiene que preocuparse por incluir nada de eso porque eso ya viene incluido en el núcleo, ¿no? En las especificaciones como tal del lenguaje, de la etiqueta, ¿no? Entonces dice, las versiones anteriores, la versión de HTML, la HTML hasta HTML4, carecían de características necesarias para la creación de aplicaciones modernas basadas en el navegador y se apoyaban, o sea, bueno, se siguen apoyando, ¿no? Pero se apoyaban fuertemente, ¿no? En librerías o script de JavaScript y se usaban frameworks como jQuery o jQuery UI, ¿no? Eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Vamos a ver jQuery, jQuery UI, que facilitan en gran medida el desarrollo, ¿no? Porque ya viene con unos widgets predefinidos que podemos utilizar directamente, simplemente incorporando la librería. Entonces, bueno, ¿qué hizo HTML5? Bueno, integró entonces algunas funcionalidades de JavaScript que me permiten, eh, entre otras cosas, por ejemplo, pudiéramos nombrar una importante, sería la validación de formularios, ¿no? Simplemente utilizando una etiqueta o un atributo dentro del formulario, entonces ya yo puedo establecer validaciones y esa validación se hace con JavaScript, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso porque ya en sí, al colocar la propiedad automáticamente se ejecuta la validación. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Mucho antes de que saliera el HTML5, ¿no? Se utilizaba algo, o se utilizaba un plugin que se incorporaba a los navegadores que se llamaba Flash, ¿no? Y con eso, entonces se hacían animaciones y se ejecutaban algunos scripts, ¿no? Que permitían dar una visualización mejorada de la página web, ¿no? Pero esto, para que pudiera funcionar, ese plugin debía instalarse en los navegadores. Entonces, surgía el problema que entonces
independientemente de que si yo desarrollaba utilizando Flash, entonces para que esa página pudiera verse bien, el cliente debería tener instalado Flash para poderlo correr. Entonces, bueno, había un rollo ahí con eso. Entonces, bueno, para evitar eso, mucho de lo que se hacía con Flash en ese momento, ahora se puede hacer muy fácilmente con HTML5. Lo mismo, ¿no? O sea, esa funcionalidad que yo le decía por ejemplo, validaciones, animaciones, todo eso se tenía que hacer con ese plugin y ahora ya HTML5 es capaz de hacerlo sin nada, ¿no? Sin instalar nada. Simplemente ya el navegador incluye esas rutinas en el núcleo y simplemente lo que nosotros hacemos es usarlas. Importante esto, ¿no? HTML4 y HTML5 son 100% compatibles. O sea, lo que yo les decía, ¿no? No se cambió toda la especificación de HTML, simplemente se incorporaron nuevas funcionalidades, inclusive etiquetas que ya existían. O sea que todo lo que vimos de HTML, HTML4 anteriormente, es compatible con HTML5. Todo el código que tiene HTML normal seguirá funcionando sin problema de HTML5. Y para empezar a usar HTML5, lo único que tienes que hacer es colocar este doctype antes de la etiqueta HTML, ¿no? Ya habíamos hablado del doctype, ¿no? Que le indicaba al navegador entonces qué versión o cuál versión de HTML o especificación de HTML manejaba la página, ¿no? Y era un doctype bien largo, ¿no? Donde este, se colocaba la versión, el navegador y un poco de cosas ahí, ¿no? Eso se simplificó y ahora sí, si yo quiero utilizar el estándar HTML5, simplemente lo que tengo que colocar, como se ve acá, este doctype sin nada, ¿no? Sin nada específico, y ya automáticamente el navegador va a reconocer que todo lo que se va a mostrar o esta página está adaptada para utilizar HTML5, ¿no? Entonces, sí, esta es otra de las simplificaciones que se usó para eso. Eh, bueno, es mucho más simplificado, cuyas reglas siguen siendo usadas y te permite usar todas las habilidades de HTML5 sin que nada de lo que ya tienes programado deje de funcionar. Bueno, es 100% compatible hacia atrás con desarrollos eh, de versiones anteriores. Las principales etiquetas HTML nuevas no tienen una representación especial en pantalla, ¿no? Todas se comportan como un div o un spam, pero cada una tiene un significado semántico superior a un simple div o spam. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente se crearon nuevas etiquetas, pero que vienen a representar unas etiquetas que ya existían en HTML4 como div o spam. Hemos hablado del div, que era un contenedor, ¿no? Y básicamente eso es lo que es, ¿no? Entonces, vamos a ver que se crearon un conjunto de etiquetas nuevas en HTML5 que van a funcionar básicamente como un div, pero que tienen un significado semántico, o sea, que significan algo, o sea, que cuando el navegador lee la estructura, va a saber exactamente de qué se trata, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Se creó una etiqueta que viene siendo como un div, exactamente igual a un div, un contenedor, llamada header, que está diseñada para reemplazar la necesidad de crear div sin significado semántico. Y header, bueno, como su nombre lo indica, vendría a representar el encabezado. Entonces, cuando los navegadores leen estas etiquetas, entonces ya saben qué contenido, qué contenido se va a mostrar usando esa etiqueta y sabe cómo mostrarlo. Pues, o sea, ya tiene un significado, ya sabe cómo renderizar o cómo mostrar correctamente esa etiqueta. Entonces, bueno, así como header, ¿no? Hay un montón de etiquetas más, ¿no? Eh, Así que en este caso, yo tengo un header principal, pero puedo tener una sección que también vendría siendo algún tipo de, de contenedor, ¿no? Donde yo puedo
separar contenido, y dentro de esa sección yo pudiera agregar también un encabezado para la sección. Entonces, bueno, ya vemos que entonces esta etiqueta representa entonces el encabezado que se puede establecer para todo el sitio web o para secciones dentro de la misma estructura. También se creó esta etiqueta llamada H-Group, que agrupa etiquetas para títulos, ¿no? Como son las etiquetas del H1 al H6. Entonces, bueno, en las especificaciones anteriores, por lo general, en un buen diseño de página web, solamente se podía utilizar un H1, ¿no? O sea, eso era el que representaba el título principal en una página, ¿no? O en la página principal. Entonces ahora con HTML5 yo puedo, así como se ve en este ejemplo que está acá, yo puedo tener un grupo de títulos y a la hora de analizar ese código se va a tomar el H-Group como si fuera en las versiones anteriores un H1, ¿no? O sea, se va a tomar por completo el grupo para representar el título que se le va o que se va a indexar dentro de una página, hablando de la página principal en todo caso. También se creó un contenedor llamado nav que sirve más que todo para mostrar opciones de navegación, que puede ser un menú de opciones que tenga mi sitio web, eh, ya sea en la parte superior en el encabezado, o lo puedo establecer, como está en la imagen acá, lo puedo establecer del lado izquierdo, ¿no? Y por lo general se representa con una lista sin orden que tiene entonces las opciones del menú. Entonces, bueno, cuando el navegador verifica o analiza la estructura y ve una etiqueta NAP, ya automáticamente sabe que eso es la botonera de opciones que tiene el sitio web. O sea, básicamente vienen siendo contenedores genéricos, pero ahora tienen un nombre específico y ya el navegador sabe cómo mostrar la información. Eh, bueno, también está la section, ¿no? Que ya lo habíamos visto en el ejemplo. Define un área de contenido única dentro del sitio y en un blog sería la zona donde están los posts, ¿no? Y en un video de YouTube habría una sección para el video, uno para los datos del video y otro para la zona de comentarios. Entonces, bueno, yo puedo tener tantas sections como yo desee y pudiera tener también dentro de esa sección algún tipo de encabezado para representar esa sección. Dentro de esa sección yo pudiera tener también otra etiqueta llamada artículo que define zonas únicas de contenido independiente. Dentro de un blog, cada post sería entonces un artículo, ¿no? Un post del blog, el post y cada uno de sus comentarios sería un artículo. Entonces, bueno, esto simplemente, o esta jerarquía, se hace, es para que el navegador entienda mejor la estructura y haga la visualización correctamente, ¿no? Que en las versiones anteriores, para todo esto que estamos viendo ahorita, para secciones, encabezados, botoneras de navegación y todo eso, se utilizaba simplemente un div, ¿no? O un contenedor genérico. Aquí, ya indicándole los nombres, ya el navegador entiende cuál es la estructura que se quiere mostrar y la muestra acorde a eso. El aside, fíjense, ¿no? Que por lo general se coloca del lado derecho, dice cualquier contenido que no está relacionado con el objetivo primario de la página web. Y en un blog
obviamente la SAI es la barra lateral de información, ¿no? Aquí se colocaría, por ejemplo, algún tipo de publicidad, ¿no? El banner publicitario, se puede colocar un reel de Instagram o de Facebook, etcétera, ¿no? O sea, sería contenido que es externo al contenido como tal de la página. El footer, bueno, es obvio, ¿no? Es el pie de la página y todo lo que lo compone, ¿no? Entonces se supone que en la estructura de una página web deberíamos tener un encabezado, ¿no? Que pudiera incluir algún tipo de logo, nombre del sitio web y probablemente acá abajo, del lado inferior derecho, pudiera haber una etiqueta nav con la botonera de navegación y que no en muchas páginas se ve, por lo general en footer debería tener información relevante sobre la página. Por lo general se debería colocar, por ejemplo, la dirección, teléfono de contacto, un copyright, etcétera, etcétera, ¿no? Eso iría en el footer, ¿no? Por lo menos de la página principal. Y bueno, fíjense que así como en una sección se pueden incluir encabezados, también se pudieran incluir pie de página para una sección específica. Ok, entonces, ¿cómo se vería eh, esas etiquetas organizadas dentro de una página web? Bueno, fíjense, empieza con el header como tal y después tiene acá eh, una agrupación de títulos. Después se ese header acá, después viene una etiqueta de navegación y pudiéramos tener una sección que tenga varios artículos, ¿no? En esa jerarquía. Aquí pudiera ser una barra lateral, cosas que nadie lee como cuentas de Twitter, Facebook, post viejo, etcétera. Y el pie de página, copyright, lo que le dije, direcciones, teléfonos de contacto, eh, botoneras de social media, etcétera, ¿no? Iría en el footer. Entonces, fíjense, la estructura es como si estuviéramos usando un contenedor normal div, pero ahora tiene significado, ¿no? Tiene una semántica, ya significa algo, ya cuando el navegador lo lee, entonces entiende qué es lo que se quiere mostrar ahí. Ojo, si yo por ejemplo, coloco este section acá y coloco artículo, esto no me cambia para nada la estructura, o sea, no tiene una propiedad definida, ¿no? Es simplemente un contenedor. O sea, me va a salir todo exactamente igual, pero lo ideal es que cuando nosotros construyamos nuestras páginas web tengan o utilicen este tipo de estructura, ¿no? Es lo ideal. Pero todo lo que es que si color de fondo, que si va en negrillas, que si todas esas propiedades, todas esas características, tenemos que establecérselas directamente a la sección, ¿no? Eso no viene nada por defecto, ¿no? Es una etiqueta que no tiene como tal propiedad. Todo eso, y lo vamos a ver más adelante, se le puede establecer directamente utilizando estilos, ¿no? Hojas de estilo para eso. Ok, entonces fíjense que pudiera ser un ejemplo de una página web donde integramos eh, esas etiquetas, ¿no? Pudiera ser una sección que tenga una botonera acá principal y aquí una secundaria, mi botonera. Eh, Aquí algunos artículos dentro de una sección, incluyendo un video. Y en el footer, fíjense, bueno, puede ser una búsqueda, puede ser el copyright con dirección, etcétera, etcétera. Y debajo, fíjense, debajo de cada uno de esos artículos pudiera haber algún tipo de sección también con descripciones de, de lo que se está mostrando arriba. Entonces, bueno, se pudiera hacer algo parecido a esto. Ojo, como les dije, ¿no? Todas estas
separaciones que hay entre cada contenedor y todo eso, tiene que hacerse específicamente utilizando, por lo general, se utiliza hojas de estilo para hacer esa separación, ¿no? Y que quede todo bien estructurado de esta forma. Entonces dice, las etiquetas nuevas importantes de HTML5, las etiquetas semánticas, a pesar de ser claves para posicionamiento de los buscadores o el desarrollo web, no son la razón por la que todo el mundo habla de HTML5. Video, audio y animación vectorial está en la lista de prioridades y en la boca de todas las personas que promocionan su uso. Y específicamente estas nuevas etiquetas son las que vamos a ver en adelante, ¿no? O sea, HTML5 ya creó, como vimos en la clase pasada, había una etiqueta llamada embed con que nosotros podíamos incluir video y audio, ¿no? Con sus limitaciones, pero existía. En HTML5 ahora se crearon unas etiquetas llamadas video, audio y audio que sirven para esto. Si queremos insertar video sin necesidad de un plugin y tener un mayor control sobre lo que se muestra, ¿no? Se utiliza entonces la etiqueta video, ¿no? Es muy fácil usarla. Para cada navegador soporta codes diferentes de video, lo que hace necesario decodificar un video con múltiples codes. HTML5 soporta 3 tipos de formato de video, que son de los más comunes, ¿no? Por lo menos el MP4. Y incorpora estos dos, que son open source, el WebM y el OGG. Y entonces, bueno, no necesito de nada adicional, ni ningún plugin adicional, si quiero reproducir entonces alguno de estos formatos. Eh, las propiedades que tiene esta etiqueta, vamos acá, este, se utiliza esta propiedad controls para mostrar entonces los controles de ir adelante, ir atrás, pausar, reproducir, parar, etcétera, etcétera. Se utiliza entonces video controls. Si yo utilizo controls, entonces se muestra automáticamente todo eso, ¿no? La propiedad CRC para la ruta del video que quiero reproducir. Ojo, el video siempre va con la extensión que tiene. Y bueno, dependiendo si estoy usando alguno de los 3 estándar, entonces el tag sería video y barra y la extensión que esté utilizando, ¿no? O sea, si voy a utilizar, por ejemplo, un MP4 o un WebM, entonces aquí sería video barra MP4, acá sí, si el video es MP4. Esto autoplay es que cuando se carga la página, si tengo esta propiedad establecida, entonces se reproduce automáticamente el video y esta propiedad loop sirve para que cuando el video finaliza, inicie nuevamente la reproducción. También podemos controlar el alto y el ancho que quiero que ocupe ese video en la pantalla, ¿no? Bueno, y esta propiedad llamada póster es una imagen que yo quiero que se coloque previo a la reproducción del video. O sea, en lugar de mostrar por lo menos el primer frame que tiene el video, si yo coloco póster y coloco una imagen específica, entonces cuando se carga el video, en lugar de colocar el primer frame del video, se coloca esa imagen en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, con estas propiedades podemos trabajar los videos. A veces creo una etiqueta llamada audio, ¿no? Lo mismo que video, pero sin video, o sea, básicamente tiene las mismas propiedades que tiene video, pero lo que vamos a reproducir, en este caso, la propiedad CRC es
sobre un archivo de audio, ¿no? Puedo usar múltiples formatos, en especial el MP3, pero también depende del navegador, ¿no? HTML5 soporta tres tipos de formatos de audio por defecto, ¿no? MP3, WAV y OGG. Así que básicamente estos formatos no necesito instalar ningún códec adicional para que se puedan reproducir. Y como vemos, tiene básicamente las mismas propiedades que tiene el audio. Tiene la SRC donde coloco el archivo de audio que quiero reproducir con su extensión, importante eso, y el tipo dependiendo de los que ya tengo por defecto, ¿no? El códec, en este caso MP3, y este control para mostrar los controles, autoplay para que se reproduzca automáticamente y loop para que una vez que finalice el archivo de audio se vuelva a iniciar automáticamente, ¿no? Y todo eso entonces va encerrado dentro de la etiqueta de audio como vemos aquí. Entonces, fíjense, te dice, existe un desacuerdo entre los desarrolladores de navegadores en cuanto a cuál debería ser el códec multimedia por defecto, ¿no? Apple y Microsoft soportan este códec, ¿no? H264MPG4, Mozilla y Opera están en desacuerdo por la regalía que se deben cancelar, porque este códec es propietario, ¿no? Está a favor del uso de código open source como OGG y WebM, y el navegador Chrome soporta todos los códigos propietarios y open source. Entonces, bueno, ¿qué se hace en los casos que, por ejemplo, hay algunas páginas, ¿no? O algunos navegadores, como por ejemplo en Apple Safari y en Microsoft el Edge? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, fíjense, en respuesta a esto, ¿no? Se debe hacer el uso del atributo source para ofrecer múltiples formatos para audio y video. Yo pudiera entonces crear del mismo audio otra versión, ¿sí? Y dentro del audio control yo coloco la etiqueta source, donde puedo incluir múltiples versiones de, por ejemplo, este archivo de audio. ¿Qué hace esto? Bueno, que si por ejemplo en Safari no soporta OGG, pero soporta MP3, bueno, básicamente él va a reproducir MP3. Si por el contrario cargo Edge y no soporta MP3, pero sí soporta OGG, entonces él va a reproducir, cuando yo le dé play al reproductor, va a reproducir entonces ese formato, ¿no? Entonces esto pudiera solucionar el problema de compatibilidad entre los códecs de video de los navegadores, ¿no? Tan sencillo como incluir dentro de la etiqueta de audio una etiqueta llamada source y utilizar diferentes versiones del mismo audio para la codificación. Ok, entonces eso igual, esta parte del audio y del video, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Eh, Importante, ¿no? En HTML5, entonces también se incorporaron un conjunto de etiquetas nuevas, ¿no? Aquí sí se van a ver la incorporación de scripts para eso. Se incorporaron un conjunto de controles o etiquetas para formularios nuevas que permiten entonces ahora mostrar algún tipo de información de forma más fácil, ¿no? No tengo que programarlas, ya vienen directamente programadas. Bueno, ahorita vamos a ver en detalle esos inputs, pero se me está acabando el tiempo. Cuando se cierren, nos volvemos a conectar y vemos entonces con la capacidad de insertar cajas de tipo email que se autovalidan, calendarios tipo date, slider, números, entre otros. Entonces, fíjense esto, ¿no? Insertar un tipo de control de email que se autovalida. O sea, ya
tengo que estar pendiente de si yo inserto entonces una etiqueta en mi formulario para el email, ya no tengo que establecer la validación, o sea, ya no tengo que verificar si ese correo que están introduciendo en ese campo es válido, porque ya automáticamente al yo colocar que el input es de tipo email y obviamente colocar una propiedad adicional que me permite validarlo, entonces ya se autovalida, ¿no? Ya todo eso está incluido dentro de la nueva etiqueta, ¿no? Calendarios tipo date, ¿no? Si yo, por ejemplo, creo un control de tipo date y le doy clic, entonces se me muestra un calendario automáticamente donde yo puedo seleccionar la fecha y una vez que la selecciono, se llena directamente, ¿no? Y ese calendario que se muestra, que es un script de JavaScript, no tengo que hacer nada, no simplemente al colocar que el input type es date, ya automáticamente tengo esa funcionalidad. Tengo sliders, tengo una etiqueta para números, específicamente, antes no existía. Antes yo, por ejemplo, si quería capturar algo numérico, debía utilizar un input by text normal, ¿no? Entonces, bueno, se generaron un grupo de etiquetas nuevas para eh, los formularios que tienen nuevas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, para teléfono, tengo una etiqueta para el URL, el email, el password ya existía. Tengo daytime, que me muestra la hora y la fecha. Tengo solamente la fecha, tengo para el mes solamente, tengo para la semana solamente, tengo uno para número, tengo uno para rango, tengo una de color. Fíjense, si yo utilizo un input de color y le doy clic, me sale una opción para seleccionar un color específico, y todo eso entonces se muestra utilizando JavaScript, pero no me preocupo por eso porque al simplemente colocarlo ya automáticamente se ejecuta ese script, ¿no? O sea, no me doy cuenta de que existe, sino cuando lo voy a utilizar. Otra de las propiedades que se incorpora a los inputs, ¿no? A los controles de los formularios, es la propiedad require, ¿no? Como se ve acá. Si yo incorporo esta propiedad al control o al input, entonces automáticamente ese input se convierte en obligatorio. Vale decir entonces que si yo le doy al botón submit o al botón de enviar y tengo para estos dos campos, email y número, tengo esa propiedad require establecida, entonces si no hay nada escrito en email y si no hay nada escrito en número, automáticamente me va a aparecer un aviso indicándome que el campo es requerido y que debo llenarlo. Entonces, fíjense, ya esa funcionalidad de validación de formulario la tengo automática con HTML5, simplemente incorporando esta propiedad require en los input que yo considero que son obligatorios, que deben llenarse, ¿no? Automáticamente. En el caso del email específicamente, ¿no? Si yo coloco input type email, le coloco que es requerido y coloco cualquier cosa de todo este campo email, me va a decir que el email es válido, es inválido, ¿no? Porque no tiene el formato establecido para mi email. O sea que aparte de validarme que es requerido, o sea que debe estar escrito algo a él, cuando transcribo dentro de ese campo de email y no es un formato válido, entonces también me indica eso automáticamente. Entonces no tengo que hacer nada, simplemente establecer las propiedades require en los inputs que necesito, que se validen y automáticamente se van a validar, ¿no? Entonces esto es ya un avance significativo porque previo al HTML5, para yo poder validar un campo, necesitaba utilizar un script de JavaScript para hacer la validación respectiva, ¿no? Ya automáticamente, si estoy usando la especificación de HTML5, tengo validación de formularios incluida. También puedo utilizar
un patrón, ¿no? Para validar. Por ejemplo, en este caso, si el input type text es requerido, yo puedo validar que lo único que se transcriba sean caracteres alfabéticos, ¿no? Aquí estoy poniendo cualquier carácter de la A a la Z en minúscula y cualquier carácter de la A a la Z en mayúscula, ¿no? Puedo utilizar entonces patrones para validar internamente eso. También se incorpora esta propiedad llamada placeholder que sirve para colocar dentro del input algún tipo de pista, ¿no? O sugerencia de lo que se debe incorporar en ese input, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que la fecha tenga un formato establecido, como por ejemplo paréntesis 00 y después el número con 2 dígitos, 3 dígitos, un guión y 2 dígitos más, eso lo puedo poner como un placeholder para que el usuario entonces sepa cuál es el formato que se requiere en el campo específico. Entonces, bueno, la nota acá abajo dice que el atributo propiedad requiere debe colocarse para que se active la validación automática. Si no queremos que el campo sea obligatorio, debemos eliminar el atributo require, ¿no? Entonces, yo puedo tener en mi formulario eh, campos que sean obligatorios y campos que no lo sean. Bueno, si todos son obligatorios, entonces todos deben tener la propiedad require. Pero si hay alguno de esos campos que no es obligatorio que se llene, entonces simplemente con quitar el atributo o no colocarlo en el input es suficiente. Todo esto lo vamos a ver ahorita con el ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver corriendo, vamos a ver las etiquetas de audio y video, vamos a ver el formulario con todos esos controles nuevos y la validación del formulario, lo vamos a ver corriendo y vamos a ver el código para que veamos cómo funciona. Vamos a terminar con la teoría y después vamos con el ejemplo. Eh, Habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos visto que la etiqueta meta en HTML4 se utiliza entre otras cosas para poner una descripción, para poner copyright, para poner el autor de la página web, para establecer una página por defecto, para cargar información. Eh, Sin embargo, en HTML5 se incorporaron algunas etiquetas o algunas propiedades nuevas para la etiqueta meta. Una de las que inclusive la comentamos por encima, fue la etiqueta charset UTF-8, que esa propiedad específicamente sirve para entonces poder utilizar o decirle al navegador que muestre los caracteres especiales como ñes, guiones, acentos, etcétera, etcétera, de forma adecuada, ¿no? Antes del HTML5, si no se utiliza, si no se establecía el idioma, por ejemplo, por defecto era el idioma inglés y el idioma inglés no soporta ningún tipo de esos caracteres especiales, cuando yo cargaba mi página web con ñes o con acentos, etcétera, etcétera, se colocaba un signo de interrogación o un cuadro o 2 puntos, o sea, se sustituía ese carácter que no reconocía el navegador por un carácter genérico, ¿no? Entonces, todo eso se elimina estableciendo entonces el charset como UTF-8. Entonces, dice que el charset especifica la codificación de caracteres para el documento HTML. Porque es importante siempre establecer esto. Dice, tiene un soporte universal. UTF-8 es el estándar web global y cubre casi todos los caracteres y símbolos del mundo. Entonces, esto me garantiza que al yo establecer esto en mi página web, cualquier símbolo o carácter especial que yo incluya dentro de ese texto se va a visualizar correctamente, ¿no? Evita errores visuales, sin ello los navegadores pueden confundirse al leer código, mostrar texto ilegible, lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, por defecto estaba establecido el idioma en inglés, entonces al yo colocar una ñ como texto, eh, el navegador se confundía al tratar de escribir esa ñ o visualizarla y
la sustituya por un carácter equivalente, ¿no? Que en este caso pudiera ser cualquier cosa, pudiera ser una interrogación, dos puntos, un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces daba errores de visualización. También, fíjense, ahorita es muy usado que con los textos se incorporen emojis, ¿no? Entonces, eh, si tenemos el Charcebo TF8 establecido, podemos arrastrar, copiar y pegar emoji directamente, podemos usar una codificación especial para emojis, eso vamos a ver hoy también cómo se hace. Y entonces, fíjense, es obligatorio si quieres utilizar emoji directamente tu texto que esté establecido el charset como UTF-8, ¿no? U otro, porque no solamente es UTF-8, hay muchos otros caracteres, pero si queremos garantizar que se muestre cualquier carácter especial, entonces, bueno, siempre se usa por defecto el UTF-8, ¿no? Porque tiene un soporte universal, como lo dice acá, ¿no? Entonces, para eso se utilizaría entonces ese charset. Ok, entonces esto es lo que yo le decía que tiene, que no vamos a profundizar en esto porque esto es algo como que muy específico, ¿no? Fíjense que HTML5 ahora incorpora una etiqueta llamada Canvas que tiene su propia interfaz de programación, o sea, tiene una librería con la cual yo puedo entonces establecer, inclusive como se ve aquí en el ejemplo, ¿no? Puedo eh, eh, analizando o visualizando cuáles son las propiedades de la API, puedo eh, incorporar funciones como eso, ¿no? El pincelado dentro de un lienzo, dentro de un eh, espacio, ¿no? Esto es lo que se utiliza con, no sé si han visto en algunos sistemas que hay un cuadrito donde uno puede establecer la firma digital con un lápiz. Bueno, eso se puede hacer con Canva, ¿no? O sea, ya antes se tenía que hacer con aplicaciones de terceros, ahora con HTML5 y estudiando bien la API para que soporte dentro del recuadro donde yo quiera que se establezca ese dibujo, que permita, por ejemplo, que se dibuje algo, ¿no? Al presionar o al interactuar con esa área específica, ¿no? que se establece. Entonces yo puedo incorporar funcionalidades como las que acabo de decir, ¿no? Yo puedo tener un documento que al final tenga un cuadrito donde se puede establecer una firma, ¿no? Y que me permita con un lápiz escribir, ¿no? O con la mano, con el dedo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se incorpora esta etiqueta Canva que permite esa funcionalidad, ¿no? Pero ojo, esto tiene un montón, tiene una API exclusiva para esa funcionalidad, ¿no? O sea, que tiene un montón de propiedades y atributos, ¿no? Propiedades con valor que yo puedo establecer para utilizar eso, ¿no? No, tampoco es algo muy complicado y hay muchos ejemplos en Internet que me permiten hacer eso. Inclusive es el de la firma. Si te busca crear firma con Canvas, entonces automáticamente le sale un código que usted puede utilizar, lo adapta y lo puede tener funcionando sin instalar nada adicional. Eso ya lo soporta automáticamente HTML5. SVG, ¿no? Que tiene, es una etiqueta igual que una IMG para insertar dibujos y animaciones vectoriales al estilo Flash, todo basado en el estándar de SVG derivado de. Fíjense, esto es como mostrar una imagen, ¿no? De hecho, si yo yo puedo buscar imágenes que tengan el formato .svg. ¿Qué ventaja tiene el SVG con respecto a la IMG? Que no importa las dimensiones que yo le establezca a esa imagen, la SVG no pierde calidad, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, si yo quiero entonces, si para mí la calidad es importante de la imagen cuando hago un resize, ¿no? Cuando la pongo más pequeña, mediana o grande, y no quiero que se pierda calidad ni resolución eh, en la visualización
de acuerdo al tamaño que esté utilizando. Entonces lo ideal es que utilice SVG. Antes esta etiqueta de SVG no existía para versión de HTML4, o sea que no podía incluir gráficos vectoriales en una página HTML, pero ahora ya HTML5 la incorpora y yo perfectamente puedo copiarlo, ¿no? De hecho, si ustedes ven tratan de editar un SVG, ¿no? Con algún editor de esos online que hay, van a ver que el SVG básicamente es texto, ¿no? Que tiene un conjunto de instrucciones, ¿no? Que tiene coordenadas y que permiten entonces dibujar todo eso, ¿no? En un gráfico complejo, ¿no? Pero también otra de las ventajas que tiene es que precisamente como es texto, es más fácil su tamaño es muy eh, pequeño, ¿no? Entonces, bueno, si lo que me interesa es que no perder las dimensiones ni la calidad de la imagen, entonces, bueno, lo ideal es que utilice entonces CBG en mis desarrollos, ¿no? Eh, ok, entonces fíjense, habíamos visto que HTML5 incorporaba hojas de estilo, incorporaba script de JavaScript, pero que no los vemos directamente de SourceScript porque ya vienen incorporadas en el núcleo de los navegadores, ¿no? Bueno, que, que adaptaron el estándar HTML5, ¿no? Eh, JavaScript se viene utilizando desde hace mucho tiempo y de hecho hay frameworks basados en JavaScript que ofrecen una significante ayuda, ¿no? Para el desarrollador, para que incorpora, por ejemplo, algunos widgets o algunos componentes que ya están prefabricados en JavaScript y que yo simplemente con incorporar el script directamente en mi página HTML ya los puedo utilizar. Entonces, viendo esto, ¿no? El HTML se aprovechó también de eso y creó, ¿no? Algunas funcionalidades que también están disponibles directamente con las nuevas versiones de los navegadores, automáticamente ya incorporan HTML5. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la Web Store. Eh, la cookie es una galleta, ¿no? La galleta básicamente es un trozo, ¿no? De información o un archivo de texto que se puede guardar en la máquina local de, del cliente y con la cual se puede guardar información, por ejemplo, de cuál fue la fecha en la última vez que visitó la página o cuántas veces ha visitado la página, cuáles son las preferencias, etcétera, ¿no? Pero esas cookies, ¿no? Las tradicionales eh, no podían guardar más de 4 kilobytes de información, ¿no? Y 100 kilobytes por dominio. Entonces, esto era una limitación grande porque en 4K no se podía guardar mucha información, ¿no? Entonces, bueno, eh, con, con este limitado espacio, ¿no? Que teníamos para guardar información, eh, no se podía hacer mucho, ¿no? Sin embargo, ahora, fíjense, en la nueva funcionalidad de HTML5 se pueden guardar en el disco del usuario variables de hasta 5 megabytes, ¿no? Y no solo texto, cualquier tipo de datos cabe en storage. Entonces yo puedo grabar tanto imágenes como texto y tengo hasta 5 megabytes que puedo entonces guardar en esto, ¿no? Lo que entonces amplía considerablemente el tamaño que tenían las variables en las versiones previas a HTML5. Se incorpora también algo llamado Web SQL, que es una base de datos tipo SQLite controlable con solo JavaScript. Y entonces, SQLite es básicamente un gestor de base de datos, pero
muy ligero, ¿no? Básicamente, se utiliza, sobre todo en aplicaciones de teléfono, ¿no? Para guardar información local. Eh, Sin embargo, entonces, bueno, en HTML5 incorpora este MySQL para trabajar con un manejador de base de datos ligero, ¿no? Que es perfectamente, eh, 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 su característica principal es que es muy eh, fácil tiene casi las mismas funcionalidades que un manejador de base de datos eh, tradicional, ¿no? Pero su ventaja es que es muy pequeño, ¿no? Todo lo que se guarda ahí se guarda básicamente en texto y su tamaño es muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, tengo esa funcionalidad de requerirla directamente con HTML5. Eh, Esto que se llama Web Worker era que, eh, fíjate, usted sabía que JavaScript solo puede hacer una cosa al- cada vez, pues, o sea, se puede ejecutar solamente un script cada vez, ¿no? Aparte de la razón porque la web y las web apps son simples porque la multitarea es imposible. Webworker soluciona esto. O sea, antes yo podía ejecutar, de hecho es así, ¿no? Cuando se cargan las páginas yo puedo con una acción ejecutar eh, un script de JavaScript, pero eh, con estas nuevas funcionalidades de HTML5 se incorporó, esto se llama Webworker, que permite tener múltiples archivos o scripts de JavaScript corriendo en paralelo en una misma página, haciendo tareas complejas más veloces gracias a la multitarea. Entonces, bueno, si necesito entonces tener la funcionalidad de correr múltiples scripts al mismo tiempo, entonces, bueno, ya con Webworker se puede hacer utilizando HTML5. Y esto de WebSocket permite hacer aplicaciones multiusuarios en tiempo real como juegos, chat, notificaciones, etc. Fíjate, todo esto también entonces, esto de WebSockets, lo que vimos, WebWorker atrás, todo eso tiene una interfaz de programación aparte. O sea, vale decir eso, básicamente es como un pequeño lenguaje que se aplica a esas etiquetas o a esas funcionalidades. Y bueno, eso tiene un montón de propiedades y acciones y métodos que se pueden ejecutar y obviamente eso no lo vamos a ver acá, ¿no? Pero si usted busca específicamente, por ejemplo, en esta parte de WebSocket, ahí verá cómo, eh, qué debe hacer y cuál es la API, cuál es la descripción de toda la funcionalidad que se puede hacer para, por ejemplo, construir web, chat, notificaciones. Entonces, eso obviamente no lo vamos a ver acá. Fíjense, incorpora también arrastrar y soltar, ¿no? El gesto de arrastrar y soltar ahora es posible gracias al HTML5. Puede traer trozos de datos o archivos enteros y arrastrarlos y soltarlos. Esto es bien común en las páginas donde, por ejemplo, si yo quiero traducir un texto o cargar una imagen, ¿eh? Que se agarra la imagen y se arrastra y se suelta en un espacio específico de la página y automáticamente se sube. Bueno, esa funcionalidad ahora se puede hacer con HTML5. La geolocalización también se puede utilizar y la incorpora HTML5, ¿no? La verdadera uso de muchos métodos GPS, Skyhook, Google Geo, IP para darte la latitud y longitud de los usuarios.
Y lo mejor es que funcione en cualquier PC, no solo en teléfono. Eso también tiene una interfaz de programación independiente que tiene un montón de propiedades y funciones que para implementarlas entonces tendría que estudiarlas, pues, y eso no es relevante acá porque estas funcionalidades por lo general eh, son muy específicas, ¿no? Para el diseño. Si, por ejemplo, yo quiero incorporar un mapa, yo pudiera directamente arrastrarlo y colocarlo o colocar la dirección de Google Maps y automáticamente me cargaría el mapa. No puedo embeberlo, no puedo incrustarlo dentro de mi página. Pero si ya quiero, por ejemplo, obtener las coordenadas de un usuario específico, bueno, ahí sí tendría que explorar la API de geolocalización que ofrece HTML5 para ver cuáles son las instrucciones que debo incorporar en mi página HTML para obtener unas coordenadas de un punto específico que quieran también. Entonces, bueno, eso tampoco lo vamos a ver acá, ¿no? Eh, Aquí vamos a ver entonces lo específico, ¿no? Lo que más se utiliza. Ok, entonces vamos ahora con el ejemplo, ¿no? Eh, Fíjense, vamos a ver el código primero acá. Aquí tengo un formulario. El formulario que está acá. Es un formulario común y corriente que está dentro de una tabla. ¿Se acuerda que yo le había dicho que podíamos, para ordenar un poco el formulario, incluirlo dentro de una tabla? Bueno, aquí tienen el ejemplo, donde si lo visualizamos, vemos que ese formulario tiene un espaciado basado en las longitudes que yo le estoy dando acá a las columnas, ¿no? Entonces, bueno, tengo un buen ejemplo de cómo incorporar tablas dentro de un formulario para ordenar la información. Bueno, aquí vamos a ver algunas etiquetas. Fíjate que están las normales, ¿no? La etiqueta text, que es para el nombre. Eh, Tenemos una para teléfono. Fíjate que tipo teléfono. Tipo email, que es nueva. Tipo color, que también es nueva. Tipo date, nueva también. Tipo número. Entonces son algunas de las etiquetas nuevas que incorpora el HTML5. Vemos también aquí que algunas también de esas etiquetas tienen la propiedad requerida. Fíjense, el campo de correo electrónico tiene la propiedad required, que decir, significa que ese campo es obligatorio. La de fecha de nacimiento también tiene el atributo required, cédula y cifras también tiene ese atributo establecido acá. Y ya vamos a ver cómo entonces eh, se hace la validación automática con esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a ver, esta funcionalidad, fíjense, yo aquí establecí para el color, acá, color favorito, si lo buscamos aquí en el código, esta etiqueta que está acá, fíjense, el input type, color, ID color y name color. Esto es lo único que yo establecí para la etiqueta de color favorito. Solamente dije input type color. Ahora vean, si yo le doy clic acá, fíjense que automáticamente sale, ¿no? Puedo moverme por acá y por acá también. Y me da automáticamente esta parte de aquí, de los colores en hexadecimal, en HTML, en RGB, con porcentaje, etcétera. Entonces, yo puedo elegir una tonalidad de color específica, le doy clic a eso y listo, ¿no? Ya tengo el color ahí, lo puedo inclusive copiar acá. Puedo
por ejemplo, tener esta funcionalidad acá donde yo puedo agarrar, por ejemplo, este color de acá. Y fíjense, todo eso, que básicamente es esa funcionalidad, solamente la obtengo simplemente colocando aquí que el input type es color. O sea, ya lo hace automáticamente. Esta parte acá la hace automáticamente el navegador. Esto es un script de JavaScript, obviamente, que no vemos, pero que ofrece toda esta funcionalidad de los colores. En el siguiente, que es el de fecha, fíjense que aquí le dije input type date, ¿no? Fecha de nacimiento. También tenemos ciertas funcionalidades. Fíjense que aquí, fecha de nacimiento, automáticamente me pone un formato. Fíjense que aquí no tengo nada, ¿no? No tengo ningún formato establecido, pero aquí ya me pone, fíjense, formato mes, día, año, y me pone como un calendario acá. Si yo le doy clic aquí, fíjense que ya me pone automáticamente un calendario, y puedo moverme por acá y agarrar cualquier año específico, seleccionarlo, y ya automáticamente me toma la fecha. También esta funcionalidad automáticamente la incorpora HTML5, ¿no? Ahí no tengo que hacer más nada. Los placeholders, vean. El placeholder dice nombre del asociado. El placeholder de acá abajo dice máximo 3 caracteres. El placeholder acá en el teléfono dice que este es el formato que quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería eso? Bueno, fíjense que en cada campo se coloca eh, como qué es lo que yo quiero que se transcriba, ¿no? Y cuando yo le doy clic, se borra automáticamente, ¿no? Cuando transcribo algo, ¿eh? Se cambia, se quita automáticamente, ¿no? Tengo que hacer nada. Entonces, tengo el slider, está por acá abajo, tipo rango. El tipo rango me da esta funcionalidad, ¿no? Donde yo puedo, entonces, eh, tomar un valor basado en esto, ¿no? Y obviamente aquí yo establezco los valores mínimos y máximos, y dependiendo de la posición donde lo coloque, cuando yo envío el formulario, se va a enviar un valor entre el 0 y el 10, ¿no? Basado en esto. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, acá, ¿no? No puse nada aquí en el correo electrónico, pero veo que correo electrónico, el email acá, tengo el atributo requerido o required. Fíjense que cuando yo le doy entonces aquí al botón de enviar, me dice que el formato, bueno, en las iniciales del nombre me dice utilice un formato que coincida con el solicitado. Fíjense que esto es una validación automática. Las iniciales del nombre. Vamos a ver qué dicen las iniciales del nombre. Acá está. Iniciales del nombre, ¿no? Fíjense que aquí le puse que era un máximo de 3 caracteres, pero puse un patrón. El patrón dice que solamente soporta caracteres de la A a la Z y un máximo de 3 caracteres. Entonces, fíjense, si yo coloco, es una validación que estoy haciendo interna utilizando patrones. Si yo coloco 1, 2, 3, fíjense que me sigue dando error. Si coloco esto, coloqué 3 caracteres, pero están en mayúsculas y le dije que eran en minúsculas, entonces me sigue dando error. Si ahora coloco JJJ en minúscula y le doy enviar, fíjense que ya lo validó, ya no me está dando errores acá. Ya me dice, cuando lo voy a enviar, que el teléfono también tiene un formato extraño, ya me validó esta parte. Ahora me dice que utilizo un formato que coincida con el solicitado. Entonces, si vemos el teléfono,
¿no? Que es este. Le estoy diciendo, aquí estoy colocando en el placeholder el formato requerido y vean que aquí estoy usando un patrón. El patrón es que esto tiene un máximo de 3 caracteres que son 0, del 0 al 9, después vendría un guión, después igual, ¿no? Vienen 3 dígitos, que pueden ser del 0 al 9, pero máximo 3, un guión, y el último pueden ser también caracteres numéricos del 0 al 9 y con un máximo de 4 dígitos. Entonces, fíjense, la validación se establece basado en este patrón que está acá. Entonces, si yo no respeto el patrón, él me da un error y me dice que el formato no coincide, ¿no? Si ahora, por ejemplo, utilizo el formato como está ahí, 1, 2, 3, guión, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, lo voy a enviar. Fíjense que ya lo validó, ya no me da errores aquí, pero me dice que este campo completa este campo, o sea, está vacío y el campo de correo electrónico dice que es requerido o required, entonces no me deja enviar el formulario hasta que no complete este campo. Si lo completo, pero lo completo con cualquier cosa, fíjense que automáticamente me valida diciéndome, incluye un signo arroba en la dirección de correo electrónico. La dirección no incluye el signo de arroba. Entonces también me está validando ahora que sea un correo válido. Si pongo un correo válido, vemos que desaparece entonces el error. Si lo voy a enviar acá, ya no me, ya no me está dando error aquí, sino que me está diciendo que valide o que complete este campo de cédula que es obligatorio, ¿no? O sea, aquí yo puedo colocar cualquier número y me lo va a validar correctamente. Y aquí dice solo números y caracteres y así son aceptados. Un conjunto de validaciones aquí. Se me está acabando el tiempo. Cuando se cierre, nos conectamos nuevamente. Esta nueva funcionalidad de HTML5 provee una validación automática del formulario y me puedo aprovechar de este atributo patrón para hacer entonces algún tipo de validación, ¿no? Como un formato válido telefónico, que me tome solamente una cantidad específica de caracteres, ¿no? Que me incluya, por ejemplo, el punto aquí en esta, etcétera, etcétera. O sea, pues tengo múltiples formas para que me valide aquí solamente caracteres alfabéticos en minúscula y 3 solamente. O sea, puedo tener múltiples validaciones internas acá y aparte también puedo establecer con la propiedad del require que ese campo sea obligatorio, ¿no? Entonces, hasta que no se cumplan todas las validaciones, ese campo entonces no se va a, siempre me va a mostrar algún tipo de errores, ¿no? Fíjense que aquí, una vez que ya yo llene todo y coincide con los formatos establecidos, cuando lo voy a enviar, entonces sí, ya me lo valida. Eso en cuanto a los formularios. Fíjense que acá arriba yo agregué al lado de contactar asociado, agregué un emoji. Fíjense que hay varias formas de agregarlo, ¿no? Vamos a ver una de ellas. Fíjense. Aquí, antes de contactar al asociado, yo agarré y coloqué una etiqueta spam. Van a ver si se llama. Creo que no sé. Creo que no la estoy compartiendo aquí. Ahora sí. Eh, repito acá, ¿no? Que no se veía. Si yo acá
por ejemplo, envío mi formulario y tiene algún error, ¿no? Un error de validación, o sea, que no se ha cumplido algún patrón de los que yo establecí acá, ¿no? En el pattern ese que está aquí, en este patrón, esta propiedad de patrón, ese formulario no se va a poder enviar. Pero una vez que ya yo completo todo, lo que se puede, ¿no? ¿No? O la validación que me indica el formulario que yo le establecí y le doy enviar, entonces sí me lo envía, ¿no? Sí me lo puede enviar. ¿Por qué? Porque ya validó todo. Pero entonces fíjese que todas esas validaciones, yo no agregué ningún código adicional, salvo los patrones que le establecí a algunos inputs. Todo lo demás es automático, ¿no? Si yo le coloco el atributo require, entonces es requerido, ¿no? Y él va a validar entonces los patrones que yo le establezco acá. Una vez que ya está validado, todo está validado acá, entonces puedo enviar el formulario sin ningún tipo de problema. Lo que decía es que yo puedo incorporar, como vamos acá arriba, yo puedo incorporar emojis, ¿no? Como lo vimos inicialmente, ¿no? Si vemos el código, vemos que acá, al lado de la etiqueta de contactar asociado, esta ley que está acá, hay un span que tiene un código. Fíjense, en este caso, este código que está acá corresponde a ese emoji. Entonces, fíjense, si metemos en esta página, si quiero saber cuáles son los códigos, en esta página te busca eh, códigos de emoji. Puedo conseguir esta página donde aquí tiene básicamente todos los emojis que se pueden utilizar con su código, ¿no? Y lo puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, si agarramos este código que está aquí y lo reemplazamos por este código que está aquí, dejando obviamente el ampersand y el numeral, ¿no? Solamente reemplazando el código, actualizamos la página, vemos que se cambia ese, ¿sí? También pudiera copiar directamente, por ejemplo, esta página que se llama Emojipedia. Yo puedo agarrar aquí y tomar cualquiera de estos iconos que está acá. Bueno, vamos a agarrar este. Le doy aquí copiar y lo pego. Vamos a pegarlo aquí al lado. Fíjense que aquí me copió directamente el icono, ¿no? Si le doy guardar y actualizo mi página, vemos que coloca también ese icono, ¿no? Ese emoji, ¿no? Fíjense también si estoy utilizando Windows, ¿no? O sea, fíjense que lo podemos insertar eh, con el código como tal del emoji, lo puedo copiar y pegar directamente. O puedo utilizar, si estoy utilizando Windows, agarro la tecla Windows y la dejo presionada y presiono el punto. Me aparecen aquí la lista de emojis y puedo agarrar cualquiera de esos y insertarlo directamente, ¿no? También. Lo voy a guardar, actualizo y fíjense que me aparece acá. Entonces, bueno, todo eso lo hacemos porque estamos utilizando charset UTF-8, ¿no? Porque esa parte eh, me permite que yo inserte los emojis. Bueno, si estamos utilizando Windows, ¿no? Si tenemos, o sea que en los teclados hay una tecla que es como esta que estoy mostrando acá abajo, ¿no? Que es lo que llamamos la tecla Windows.
en el teclado, deben de tener abajo en la parte izquierda una tecla que tiene este símbolo de Windows. Si te presiona ese símbolo, vámonos acá otra vez. Si te presiona esta tecla de Windows y presiona el punto, la tecla punto, le aparece esta, esto es la lista de emojis. Bueno, yo estoy usando Windows 11, ¿no? Y entonces, si le da clic a cualquiera de ellos, ya lo puede insertar. Guarda, actualiza y se visualiza tal como es. ¿Sí? Entonces eso también lo pueden hacer, ¿no? Pueden insertarlos directamente o pueden insertarlo codificado, ¿no? Eh, lo bueno de hacerlo de esta forma, ¿sí? Es que yo puedo, fíjense aquí le estoy explicando un estilo. Todavía no hemos visto estilo, pero tengo un estilo en línea. Ya la semana que viene vamos a trabajar con esto, con los estilos. Aquí yo le estoy estableciendo un tamaño de 25 píxeles al tamaño del icono, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero más tamaño, quiero más grande, lo establezco en 50 y fíjense que me cambia el tamaño, ¿no? Yo también pudiera utilizar, o sea, arropar el icono o el emoji dentro de una etiqueta y aplicarle un tamaño específico y como vemos, lo aplica, ¿no? Lo aplica si quiero variar, ¿no? El tamaño. Ahora, si quiero el tamaño por defecto que trae, bueno, hago lo que dice, ¿no? Lo dejo solo, sin aplicar ningún estilo. Y él va a poner el tamaño por defecto bueno. Ok, entonces bueno, ya sabemos entonces insertar emojis siempre y cuando tengamos esta etiqueta de UTF-8 establecida, ¿no? Tiene que estar obligatoriamente para que pueda funcionar. Ok, entonces vamos a ver, fíjense que aquí tengo eh, las etiquetas, ¿no? De video, audio, y en la de audio la tengo con dos formatos de audio, ¿no? Vamos a ver acá que en el ejemplo que estamos viendo, yo en la carpeta multimedia tengo entonces algunos archivos .ogg, MP3 y MP3, ¿no? Y este video que es un MP4. Y fíjense que automáticamente los muestra, ¿no? Muestra los controles, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que acá yo tengo establecida la propiedad controls, que es la que me permite entonces mostrar estos controles automáticamente, ¿no? El de reproducción, el de muteado, ¿no? Y otras propiedades que, ojo, que él toma todas estas propiedades del reproductor que tengamos establecidos por defecto, ¿no? Déjenme poner acá verde por 4 para que se visualice el de abajo. Ok, ahora sí se visualizan. Bueno, entonces, bueno, tengo estos controles, ¿no? Puedo inclusive adelantar todo. Por esta parte se establece cuando incorporo la propiedad control, SRC para la ruta. Les había dicho que entonces deben incorporar la extensión de los archivos, tanto de audio como de video, tienen que tener la extensión obligatoriamente. Y bueno, dependiendo del tipo, establezco el tipo, ¿no? Y aquí la altura y el ancho que quiero que tenga la cajita donde se muestra, en este caso, el video. Y
En el caso de este de acá abajo, tengo establecida la propiedad autoplay y la de loop. Eso quiere decir que cuando termine de reproducir este audio, eh, se vuelve a reproducir automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, aquí tengo, aquí puedo quitar el volumen y me reproduce entonces mi audio sin ningún tipo de problema en mi video que di. Y acá vamos a reproducir este. Voy a ponerlo por acá. Fíjense, voy a irme hasta el final. Vamos a este volumen. Fíjense, finalizó y se vuelve a reproducir automáticamente cuando finalice. Eso es porque tengo la propiedad de loop establecida. Eso hace que automáticamente, cuando finalice, se vuelva a reproducir. Esto de autoplay debería funcionar para que cuando yo cargue la página, porque parece que esto no lo hace, ¿no? Cuando yo cargue la página automáticamente se reproduzca, pero no lo está haciendo. Decir que me falta alguna propiedad establecerla ahí. Pero la de loop sí funciona. Lo que sí está funcionando, si lo ven, fíjense que yo aquí aquí tengo habilitado el audio, ¿cierto? Pero miren cuando recargo la página, vean que automáticamente se activó este icono, ¿no? O sea, me quitó el sonido. Eso es porque le tengo establecida esta propiedad llamada mute. Eso quiere decir que cuando se carga el video, él automáticamente lo mutea, pues lo pone, lo desactiva. La que no está funcionando es autoplay. Vamos a ver si le ponemos, que no creo que, yo creo que esta no es una propiedad que se le coloca, pero vamos a probarlo a ver. No, no funciona el autoplay acá. Debería automáticamente reproducir este sonido acá, pero no lo está haciendo, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy sobre el HTML5. Vemos que tenemos una funcionalidad espectacular para los formularios, ¿no? Se agregaron muchos controles nuevos, validaciones. Esto está genial, que yo le doy aquí a esto y me aparece el calendario automático y lo selecciono. Esta parte de los colores que inclusive tengo para un cuentagotas aquí para seleccionar el color donde yo quiera. Esto está maravilloso. Vimos esta parte del, bueno, de los emojis y la validación con patrones, ¿no? Pero lo más característico de las páginas, ¿no? De lo que se agregó ahí en HTML5, ¿no? Entonces, todo esto lo tienen en el ejemplo que se llama, para ver, ejemplo HTML5, lo tienen en Dropbox, la misma página, por ahí pueden verla y modificarla y probar con los patrones. Si usted busca patrones, te busca, por ejemplo, patrones para validar tarjeta de crédito. Le va a aparecer el patrón que tienes que colocar aquí para validar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Entonces, fíjense lo poderoso que es el HTML5 con respecto a eso, donde yo puedo poner cualquier patrón acá y me lo valida automáticamente. Eso está, eso está genial, ¿no? Entonces, sin básicamente ningún código ni instalar nada adicional, ya tengo esa funcionalidad. Creo que había un control aquí. Vamos a probarlo. Aquí yo le podría poner mes en lugar de la fecha. Vamos a ver. Fíjense que cambió, ¿no? Le cambié el de date a mes y miren lo que ahora me aparece
puedo irme a otro agosto y me aparece el mes y el año del. Fíjense, no hice más nada sino cambiar el tipo acá de date a month. También hay uno que es el día. Vamos a guardarlo y vemos qué es lo que hace. Actualizamos. No hace nada. Debería mostrarme alguna otra. Vamos a ver aquí. Creo que se llamaba así día. Ah, no, week. Es week. Week. Lo vamos a guardar. Actualizamos. Que se me da la semana. Que también está genial. Semana 25. Y aquí puedo seleccionar también el año y el mes que quiero. Febrero del 2024. Me da la semana y puedo seleccionar la semana que. Oye, no lo he utilizado. Yo siempre, bueno, por lo general siempre se utiliza el date, que es el que me muestra el calendario completo, ¿no? Acá. Entonces, fíjense que entonces tenemos esa facilidad ahora. Tenemos un montón de etiquetas nuevas. eh, con las que podemos hacer validaciones, ¿no? Entonces, y creo que no son todas, yo creo que aquí colocaremos las que más se utilizan, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. Estos ejemplos lo tienen ahí. Eh, don- de donde me descargué los emojis, por el que le interese eso. Creo que se llama emojipedia. Ajá, Emojipedia. Y ahí pueden ver todos los aquí, por características, por símbolo. Y en esta, puse así, emoji faces. Emoji faces. Aquí. Y aquí, bueno, también bueno, hay un montón ahí que te puedes copiar eso, ¿no? Bueno, esta fue la que usted fue 8 emoji faces. Esta es la que tiene los caracteres directamente de los emojis. Bueno, que tiene un montón, ¿no? Lugares, tiene todas las. Es muy común ahorita ver páginas que tienen iconitos de emoji al lado de las cosas. Entonces, bueno, podemos usarlo así también. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos de HTML5, ya con esto cerramos la parte del HTML. Eh, que vamos a ver la semana que viene, vamos a trabajar con hojas de estilo, ¿no? Vamos a ver entonces que adicionalmente todo esto nuevo que se incorporó en HTML, vamos a ver CSS3, todavía las etiquetas HTML tienen limitantes, ¿no? Por ejemplo, en el tamaño, por ejemplo, el tipo de letra, todo eso, ¿no? Entonces, todas esas limitantes que tenemos de tamaños de letras, de espaciado, interlineado, de tipos, si yo quiero, por ejemplo, centímetros y no píxeles para tamaño, todo eso, todas esas limitaciones que tenía HTML, las corrige o las mejora las hojas de estilo. Entonces, qué vamos a aprender a hacer la semana que viene? Vamos a comenzar con esto. Vamos a ver cómo crear hojas de estilo, cómo aplicarlos a las etiquetas HTML y qué tipos de estilos podemos aplicar. Fíjense, esto es algo
súper importante porque eso expande cada día en el desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Eh, por lo general siempre se utiliza hojas de estilo para eh, la separación, pero la construcción como tal del sitio web, ¿no? Entonces es importante que veamos esta parte y se entienda. Y una vez que finalicemos esta parte de las hojas de estilo, ya estaríamos en capacidad de eh, eh, entregar, ¿no? Ya la primera fase de su proyecto, que va a incorporar HTML y hoja de estilo. De ahí yo lo voy a pasar el requisito necesitamos, lo que yo necesito para que construya su página web, que puede ser el tema que usted desee. Y vamos a trabajar son solamente HTML y hoja de estilo. Luego de que finalicemos esa parte también de la hoja de estilo, vamos a trabajar con JavaScript, algo muy por encima también, pero para que se sepa cómo se incluye el JavaScript en nuestras páginas HTML. Y una vez también que terminemos esa parte de JavaScript, vamos a, a entregar la segunda fase de nuestro proyecto, que vendría siendo lo mismo que usted ya desarrolló de HTML y hoja de estilo, simplemente incorporándole algunas cosas que yo le voy a solicitar para que desarrolle unos scripts y su desarrollo anterior de HTML con CSS3 lo contemple, no más nada. Es una cosa bien sencilla, no es algo complicado. Y ya con eso finalizaríamos la parte de semestre 1, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos queda clases por ver, pero ya pueden ir trabajando con lo que hemos visto hasta ahora con su página HTML. Pueden ir, por lo mínimo necesitan 2 formularios, ¿no? Ya pueden ir creando los formularios y todo eso. Y bueno, por lo menos debería tener unas 4 o 5 páginas aparte, ¿no? Ese proyecto. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, lo dejamos hasta aquí y la semana que viene, entonces arrancamos con el tema de hojas de estilo. Ya todos los videos de las clases están en mi canal de YouTube y los pueden visualizar. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.